obsesión por Griselda le va a traer consecuencias nefastas. Pero no para mí. Al parecer, Teresa Cristina guarda un secreto. Es un secreto muy importante. Necesitamos encontrarnos. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Está bien? Dime, ¿cuál es ese secreto? En ningún momento me dijiste que no amas a Juan Pablo, que no lo sigues amando. El problema es que yo quiero comprarlo sin que nadie lo sepa. Principalmente Reinaldo. Esta mañana cuando me desperté en el hotel y estaba a mi lado, desnuda. ¿Tú tienes algún secreto conmigo, Reinaldo? No me vas a conseguir ni a mí, ni el puesto que tiene Eduardo. Así que ríndete. Mi hija encontró una víbora en su coche. ¿No sería tuya esa serpiente? ¡Manuel! Me llaman marido en alquiler. Celia. Celeste. A ver, pero mujer, ¿qué te pasa? Siéntate. Siéntate y dime qué tienes. ¿Por qué vienes así? Ay, perdón, comadre, perdón. Sé que te he molestado todo el día con mis cosas. Pero dime, ¿se me nota mucho? ¿Tengo cara de mentirosa? ¿De mentiro? ¿De qué hablas? Ay, no sé. Estoy confundida. Creo que hice algo muy malo pensando que era algo muy bueno. Y ahora eso tan bueno parece que se está convirtiendo en algo muy malo. Comadre, ¿bebiste? Ay, estoy hablando en serio, Celeste, por Dios. Bueno, pues si es tan serio, entonces te voy a pedir que por favor respires profundamente y me digas de una vez por todas qué es eso que te mortifica. Ay. Comadre, estoy engañando a Reinaldo. ¿Qué? ¿Estás engañando a Reinaldo? ¿Engañando a quién? Ay, ¿Viste lo que hiciste? Mira, digas lo que digas. Esas ganas de tener algo con Reinaldo es un capricho, reconócelo. Pues ¿sabes qué? No voy a aceptar algo que es una total mentira. Ok, ¿y tu relación con Juan Pablo entonces? No sé, no la veo sólida. Bueno, más a mi favor. Eres una muchacha encaprichada con un hombre mayor que tú y que tenga dinero. Y no importa su nombre, ¿verdad? O sea, tú me estás diciendo a mí que yo soy una revista que simplemente va con los hombres por su dinero. Bueno, no lo sé. Yo simplemente te puedo decir que esa es la impresión que das. Mira, tanto a Juan Pablo como a Reinaldo, esas dos personas que trataron de ayudarte, que te dieron una oportunidad. O sea, a uno engañándolo y al otro estafándolo como la peor ramera de la... ¿Sabes qué, Simón? Lárgate ya de mi casa y a mí no me vuelvas a hablar nunca jamás. No, tranquila. Que si no nos vemos más, te juro que voy a salir ganando como cualquier hombre que haya querido ayudarte. Todos creyeron que yo era una tonta, ¿no? Que era una tonta que todos se podían burlar de mí. Pues no. Ya verán que no. Pero no será con José, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Con quien estás engañando a Reinaldo? ¿Qué? ¿Tú estás loca? Claro que no. Cuando digo que estoy engañándolo es porque le mentí. De José no quiero ni ver la foto ni un pelo de su cabeza. Ay, menos mal. Pero bueno, ¿y entonces? Ay, todo. Y todos me tienen loca. Primero la psicópata esa que vive enfrente de mi casa. El propio Reinaldo. Todos. ¿Pero y Reinaldo por qué? Ay, por su orgullo. Si no fuera tan orgulloso, yo podría decirle que la persona que dio el dinero para que él pudiera recuperar su restaurante fui yo. Sí, pues ya sé que fuiste tú. De hecho, creo que yo soy la única persona que lo sabe. Aparte de ti. Y de Gigante. Y del anticuario. Y yo también. ¿Pero yo? Ay. A ver, ¿por qué no vas y la amarras allá atrás en el patio? Metida. Ay, bueno, sí. Y no dejo de sentirme mal. Porque yo sé que él me dice toda la verdad. Y por eso no me gusta mentirle. Entonces, ¿por qué no se lo dices? Ay, comadre. ¿Tú crees? Pues claro. Si no, él se va a enterar por otro lado y ahí sí va a ser peor. Es cierto. Sí. Gracias, amiga. Gracias. ¿Gracias de qué si yo no he hecho nada? Ay, las amigas a veces están para que uno mismo se escuche. Así que, gracias. De nada.
Ay, Simón. ¿Dónde andabas? Fui a buscarte a la cocina y me dijeron que había salido. Fui a hablar con Vanessa. ¿Qué te dijo? La puse en su lugar y le reclamé por todo lo que te está haciendo. ¿Y cómo reaccionó ella? Bueno, la verdad es que estaba rabiosa, pero creo que entendió que si se atreve a algo más con esas fotos no le va a ir muy bien. Ay, Simón, no sé si hiciste bien en hablar con ella. La verdad, Vanessa es una muchachita malcriada y caprichosa. Nunca me imaginé que fuera así, pero esta mañana me mostró su verdadero rostro. Mira, no creo que quiera echarse encima a Juan Pablo, a ti y a su propia amiga. Mira, si fui a hablar con ella, fue realmente por Patty. Ojalá que lo entienda. Ojalá. A ver, ven, por favor, ven. Hola, Dani. Vanessa, estoy viendo las fotos que colgaste. ¿Estás loca o qué? ¿Por qué pones esas fotos? Bueno, porque tengo mi mejor ángulo. ¿Por qué no te gustan? Ay, mira, Dani, te tengo que colgar porque me está llamando Ellen, ¿va? Bye. Hola, amiga. Vanessa, ¿esas fotos son una broma? ¿Es un montaje o qué? No, son verdad. Y de hecho son muy recientes. De anoche. Dani, es el papá de Patricia, nuestra amiga. Cuando las veas, la vas a matar. Pero, ¿qué es esto? ¿Mi papá con Vanessa? Bueno, en cuanto a lo de las fotos, he decidido contárselo a Griselda. ¿Estás seguro? No he parado de darle vueltas en la cabeza y si ella siempre me habló con la verdad, nunca me ocultó nada dentro de nuestra relación, no voy a ser yo el primero que mienta. Le voy a enseñar las fotos y que ella decida. Mira, Hola, mi amor. Mira, es que después de que hablamos acerca de la sinceridad y todo eso, pues yo me quedé con una preocupación y pues necesito hablarte. Definitivamente somos el uno para el otro, mi amor. Yo también necesito hablar contigo. Quiero que sepas que... Por teléfono, no por teléfono. Quiero que sepas... No, que quiero que sepas que me gustaría invitarte a cenar aquí al restaurante. Ah, sí, maravilloso. Porque justamente tiene que ver con eso del restaurante. ¿Al restaurante? No se lo digas por teléfono, mensa. Sí, con celebrar juntos, quise decir. Que me encanta que celebremos juntos todos siempre. Ahí, en tu restaurante. Perfecto. Aquí te espero, mi amor. Aquí te espero. Besitos. Bueno, ahí estaré, mi vida. Te mando un beso. Bye. Te lo ordeno, troglodita. ¡Para el auto ya! Bueno, ya. Deja de gritar que no estoy sordo. Además te dije que si seguías gritando te ibas a quedar sin róbalo. No. Lo que me dijiste era que si no me quedaba quieta, me lo quitabas de mi dieta. Pero fíjate que estoy quieta. Lo que hago es gritar. ¡Te lo ordeno! Si no paras el auto inmediatamente... ¡Cállate! No tengo la menor paciencia con mujeres histéricas. ¿Dónde me estás llevando? A un lugar donde podamos conversar tranquilamente. No voy a ir a ningún lugar contigo. Tengo que ir al restaurante de mi ex. Ordenaste que pusieran una víbora en el auto de mi hija. ¿Estás loco? Ni una víbora ni un gusano. No sé de lo que estás hablando. Eso es lo que vamos a ver. Ay, esto es un secuestro. Voy a llamar a la policía. Si yo fuera tú... ¿Dónde está mi teléfono? Mi Nefertitis no está bien. Ahora olvida sus cosas en cualquier lugar. Eso es lo que ocurre cuando ocupa la cabeza con todos esos planes maquiavélicos. Y me queda más que claro que en esta situación la que no sabe lo que quiere eres tú, Esther. En ningún momento me dijiste que no amas a Juan Pablo, que no lo sigues amando. Yo creo que es mejor que me vaya.
¡Qué bueno verlas! Me gusta que las mujeres de mi vida no puedan vivir sin venir a verme. Hola. ¿Por qué dices eso? ¿Te parece que venimos poco? Pues claro, yo decía y desearía que fuera pues más, ¿no? Mucho más. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Si en algún momento sientes pues que no te quiero, ¿me lo dices? ¿Por qué dices eso, Esther? Pues porque no quiero que sientas que no te quiero, porque si tú sientes eso, sientes como raro, pues es mentira. Pues tranquila, yo nunca he pensado eso, ni creo que lo llegaré a pensar jamás. Yo sé que me quieres. Yo sé que las dos me quieren, ¿verdad? Júramelo. Pues, ¿qué pasa, Esthercita? Me pides que lo jure y pareciera que, pues, tuvieras que escucharlo para estar tú segura de lo que tú sientes, ¿no? Ay, ¿por qué dices eso? Déjame ayudarte con Gracias. esto. Lo que oyes, ¿por qué estás así? ¿Te pasó algo? Vanessa fue a visitarme a mi casa. ¿Y luego? Pues llegó ahí atormentándome con el cuento absurdo y ridículo de que yo todavía siento algo por Juan Pablo. Hazme el favor. Esa jovencita es mala. Después de todo lo que yo la ayudé, me sale con eso. Y no sé, me estuvo mortificando mucho con eso. Discúlpame, Esthercita, pero pues si logró mortificarte, ¿o será que tiene algo de razón? Ahora nosotros... ¡Vete al infierno! No. Vuelve aquí que estoy perdiendo la paciencia. Quieta. Desgraciado, me las vas a pagar. Quieta. ¡Suéltame! Mira, no te va a servir de nada todo este escándalo porque tienes mucho que explicar, ¿me entendiste? ¡Quítame la mano de encima! ¡Quítame! Quieta. A ver, ¿a qué le tienes miedo, ah? ¿Tú mandaste a colocar la víbora en el auto de mi hija? Contéstame, por Dios. ¿Esa víbora en el auto de Amalia fue cosa tuya? Sí, fui yo. Perfecto. Griselda tenía razón. Y también fui yo quien hundió el Titanic y explotó la bomba atómica. No. No juegues conmigo. ¿Y qué quieres que te diga? A ver, nunca escuché algo tan aberrante como esto. ¿Dónde iba a encontrar yo una víbora? A ver, explícame. Eso es muy fácil. ¿Y por qué la iba a colocar en el auto de tu hija? Es que eso es lo que yo necesito que tú me expliques, Teresa Cristina. ¿Quieres que te lo explique? Muy bien, te lo explico. Tu exmujer, préstame atención que te estoy hablando. Tu exmujer inventó toda esta historia ridícula para separarnos. No. Un momento. Ven acá. Eso no tiene sentido. Todo lo contrario, claro que tiene sentido. Pero es que Griselda a mí me odia. No es a ti a quien quiere perjudicar, idiota. Es a Reinaldo. Es que no entiendo. Piensa. Ella sabe que Reinaldo aún me ama. Fui yo quien lo sacó de mi vida. Fui yo quien lo expulsó de mi casa. ¿Y? Y ella cree que yo puedo volver con Reinaldo cuantas veces yo quiera. Entonces, ¿qué hace? Inventa toda esta mentira. Sí. Yo sigo sin entender, pero ¿por qué motivo ella...? ¿Sabes qué es lo primero que ella va a hacer cuando me dejes? Va a ir corriendo a decirle a Reinaldo que tenía razón, que yo intenté matar a su hija y que tú me descubriste. Claro, ahora sí entiendo. Y después Reinaldo va a pensar que yo soy un monstruo. Y nunca más va a querer mirarte a la cara. ¡Exacto! ¡Cachaste! Ahí, Exactamente. Ay, Elsa, te lo juro. No me enamoro más nunca. ¿Alguien me puede dar un poco de hielo, por favor? Pero, ¿qué te pasó? El pescador ese se llevó el carro y se fue con doña Teresa Cristina. Cuando arrancó el auto me tiró en el suelo y vaya golpe que me llevé. Llevo un buen rato sentado en la calle tratando de recuperarme de lo mareado que quedé. Pero, llamen a la policía, a la CIA, a la FBI, la DEA, algo, pero llamen a alguien. ¿Ahí qué les vas a decir? ¿Que el amante se llevó a la madame para dar una vuelta? Sí. Todo encaja perfectamente. Solo hay un problema. Grisi
no es una mujer que invente esas cosas. ¡Ah, no! No. Esa runcha es tan honesta que hasta irrita. ¿Y sabías que fue ella quien puso el dinero para abrir el restaurante de mi ex? Ni tú, ni nadie lo sabía. Lo escondió de todo el mundo, incluyendo a Reinaldo. ¿Tú estás hablando en serio? Claro que estoy hablando en serio y muy en serio. Tu ex mujer es una falsa y mentirosa. Y ahora que nuestra charla terminó y que todo quedó clarísimo, vámonos de aquí, que estoy muy apurada. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Que pues, no sé, podríamos variar un poco. Tú sabes hace cuánto no hago puerqueses dentro de un auto. No. Ahora no, por favor, no. Olvídate. No te preocupes, va a ser rápido. Ay, Va a ser rápido.